feliz año nuevo. Para mí es un honor tener la primera escuela dominical del año. Como quien dice, arrancamos todo bueno. Vamos a buscar Santiago, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Este año empezamos con una serie de mensajes de la epístola del pastor Santiago, medio hermano de Jesucristo. Esta es la primera epístola del Nuevo Testamento, es el primer documento escrito del Nuevo Testamento y contiene un mensaje fundamental para la iglesia de aquel entonces y fundamental para todas las iglesias, debido a que es el fundamento de un pastor para las demás iglesias, ¿verdad? Es como cuando un maestro de obras ducho en la construcción le dice a los demás maestros de obras, digamos que él tiene como alumnos, vea, usted para construir debe empezar así, así y así. Entonces vamos a orar para que el Espíritu Santo bendiga este mensaje y los mensajes también del año. Padre, en el nombre de Jesucristo le damos gracias por este nuevo año en el cual, Señor, usted nos ha dado la bendición de estar y de seguir, Señor, con vida. Le pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que bendiga esta escuela dominical, que es la primera del año, Señor. Le rogamos en el nombre de Jesucristo que el Espíritu Santo nos abra los ojos y el entendimiento para poder, Señor, aprender lo que usted tiene para hoy, para nosotros. En el nombre de Jesucristo ponemos todo en sus manos. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer Santiago 1 al 11. Dice, ponga atención a este primer versículo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hasta la paciencia, obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol por calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bien, pueden sentarse. Bien, Santiago, como les dije, es medio hermano de Jesucristo, por lo tanto es de familia real. Sabemos que María y José les tocaba ser los reyes de Israel en ese momento, de Judá en ese momento, y a Jesucristo entonces por ser hijo de María y José tenían que ser reyes. Jesucristo entonces le tocaba después ser rey. En el caso de que Jesucristo no estuviera, pues le tocaba ser a Santiago, rey de Judá en ese momento. Él es educado entonces por María y José, tiene una educación muy buena, puesto que María y José, como les digo, y José son de la realeza, y como reyes que les tocaba ser, ellos traían, digámoslo así, en las venas ese linaje, esa unción, esa educación de ser reyes. Y también lo sabemos porque Jesús dice que ya a muy corta edad él asombraba a los escribas y a los de la ley, ¿verdad? En el templo. Y esto era porque entonces Jesús tenía una educación muy buena de parte de sus padres, porque Jesucristo, recuerden que él también tuvo que aprender todo, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender la ley enseñada por sus padres. Entonces vemos que los hijos de María y José tuvieron una educación excelente en cuanto a materia de judaísmo, de la Biblia que había en ese momento. También esto lo vemos en Hechos 15:13,
donde Santiago se levanta en el concilio de Jerusalén y da su opinión, y es la opinión que prevalece. Santiago era una eminencia con una opinión muy válida, puesto que su educación y su manera de actuar lo respaldaban. Santiago también, hay un dato importante, él era muy incrédulo. Esto donde lo observamos, en Juan 7:5, en donde dice Juan, el apóstol Juan, que los hermanos de Jesucristo no creyeron con prontitud. Ellos eran incrédulos, no creían en Jesús. Seguro ellos pensaban, no, hombre, mi hermanillo, si yo lo conozco en toda la vida, ¿cómo va a ser ese Dios? Es mi hermanillo, no es nada que ver. Bien, Santiago era incrédulo no solamente tal vez por esa razón, sino que él era una persona sumamente preparada en cuanto al conocimiento de la Biblia que había en ese momento. Entonces él esperaba un Mesías no como lo era Jesús, sino como lo pensaba el judío de aquel momento, ¿verdad? Escribe esta epístola aproximadamente entre 48 y 50 después de Cristo, o sea, 20 años antes de que Jerusalén queda arrasada, por lo que se ubica en el por lo que es esta carta el primer escrito del Nuevo Testamento. Esto lo afirma que relativamente no hay nada de doctrina, de contenido doctrinal mayor, y esto responde a una razón que les voy a dar más adelante. Además, esta epístola es de gran estilo hebreo, porque usted ve aquí pura sabiduría. Santiago es como leer un libro de Proverbios, es como leer los escritos judíos acerca de sabiduría y de conducta. Como les insisto, debido a la preparación que tenía Santiago. Con respecto a esta epístola, muchos consideran que era contraria a las enseñanzas paulinas, puesto aquí se basa en que la fe produce obras. Y Pablo, digamos, la premisa principal de Pablo es que la fe es don de Dios, o sea, todo proviene de Dios. En cambio, Santiago dice que la fe produce cosas. Entonces muchos discrepaban en este sentido, pensando que la epístola de Santiago debía ser excluida porque era contraria a la enseñanza paulina. Pero vamos a ver más adelante que es totalmente lo contrario, que ambas enseñanzas son complementarias y que más aún la epístola de Santiago se escribió primero por una razón, porque es más importante. Hay 54 imperativos en esta carta. Esta carta es escrita, como les dije, en un estilo hebreo de sabiduría y con un toque de que él escribe 54 imperativos, es decir, 54 órdenes. No es si quiere, no es si puede, son 54 órdenes a forma de sermón, de mini sermones. Lo que implica esto que lo que escribe Santiago es algo, digamos, que no es doctrinal, sino son órdenes a manera de sermones. Digamos, los proverbios son escritos de sabiduría, son proverbios, o sea, son como consejos. En cambio, Santiago escribe porque él es pastor, educado por una madre y un padre muy religiosos. Entonces él escribe cosas para la iglesia, que la iglesia debía acatar. Recordemos que él, digámoslo así, le tocaba ser rey de Israel, de Judá en ese momento. Y además era sumamente erudito. Y además Jesús le confiere el encargo de ser el primer pastor. Entonces, como bueno, no va a ser rey de Judá, pero va a ser el pastor de la primera iglesia. Santiago fue el pastor de la madre de las demás iglesias, por lo tanto, el padre de los pastores. Entonces, él lo que escribe es como el fundamento del ministerio de los pastores. Por eso escribe 54 imperativos a manera de sermones, que vamos a ir viendo,
domingo a domingo en las escuelas dominicales y predica. A mí me tocó, por decirlo de alguna forma, los primeros 3 sermones que escribe Santiago en esta epístola. Y les dije al principio que observáramos el versículo 1, que dice algo muy importante. Si quieren, revisemos Gálatas 1:1. Alguien que busque Romanos 1:1 y otra persona que busque 1 Corintios 1:1. Les voy a leer Gálatas 1:1. Dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por medio del Señor Jesucristo y de Dios Padre, quien los resucitó de los muertos. ¿Quién tiene otra carta favorita? 1:1. Romanos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Notemos algo interesante. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo, como siervo de Jesucristo. Pero Santiago se presenta como siervo de Dios, y aquí hay una palabrita importante, y del Señor Jesucristo. Recordemos que los judíos creen en lo que dice, en lo que escribió Moisés: oye Israel, Jehová uno es. Entonces, para los judíos era casi imposible creer que Jesucristo era Dios. Pero él en este versículo dice que Jesús es Dios. Amén. Y que el Padre es Dios y que solo una persona. Este pequeño detalle ya nos hace pensar en todo lo que es Santiago y el propósito que escribe. Él era judío totalmente incrédulo, tanto así que se convence hasta cuando Jesús lo visita resucitado. Hasta ese momento él dice: sí, esto es verdad, mira, no es que así no. Pero entonces él se encarga de poner este pequeño gran detalle aquí. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, y son una persona, ¿verdad? Y son a los que hay que servir. Teniendo este pequeño detalle en cuenta, hay que preguntar, hay que poner atención a todo lo que nos va a decir Santiago. Entonces yo les quiero aquí hacer una pequeña pregunta antes de iniciar, que me gustaría ver la participación por lo menos de unas 3 personas o 4. ¿Qué es más difícil? Hermanos presentes, ¿qué es más difícil? ¿Hacer algo o sostener eso que hice? Pastor, ¿usted qué considera? ¿Qué es más difícil? ¿Sostener o hacer? Sostener. Giovanni, ¿vos qué consideras? ¿Es más difícil hacer algo o sostener eso? O sea, preservarlo. Probablemente es más difícil sostener. Algo se puede hacer rápido, pero requiere el resto de la vida para sostenerlo. ¿Alguien que tenga una opinión similar o diferente que quiera decirla? ¿Es más fácil empezar algo o es más fácil seguir haciendo eso? Es más difícil seguir sosteniendo algo. Sí. ¿Alguien que quiera pasar al frente a hacer el juego de chavo? No lo hago. Ustedes, vamos a ver. ¿Ustedes han visto el jueguillo del chavo? Que se pone esto así y va así. Es fácil llegar y hacer así, ¿verdad? Pero es difícil sostenerlo. Bien. Resulta ser que las pymes en Costa Rica, el 90% de las pymes en Costa Rica, el primer año mueren. De hecho, muchos países luchan por que ese índice sea menor. Digamos, Chile fue un país muy reconocido porque Chile logró que, como no me acuerdo cuánto porcentaje de las empresas el primer año sobreviviera al segundo. Es más difícil sostener que hacer algo. La iglesia ya estaba hecha, ahora tocaba sostener la iglesia. Es más difícil sostener algo en el tiempo, ¿verdad? Hay familias en Cartago que, qué sé yo, que el abuelo hizo mucha plata. Pues ya los hijos y los nietos lo que hicieron fue disparar eso.
es mucho más difícil sostener algo en el tiempo. Entonces yo les quiero hacer ahora otra pregunta. Un niño primero, ¿qué es lo que aprende? Primero, ¿qué es lo que aprende un niño? A ver las mamás que... A comer. ¿Ah? A comer. Y Sí, a a Depende comer. de lo que usted quiera. Y a defecar. No, si no lo aprende, si ya lo sabe. Digamos, un niño primero aprende matemática o primero aprende a decir por favor y gracias. No, se le enseña. Por eso, un niño primero aprende el comportamiento, luego ¿qué aprende? El conocimiento. O ustedes madres van a meter un chiquito a los 6 meses al pre-kinder. Sí, ahora desde recién nacido lo meten. Sí, qué cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso no era antes, así que en mis tiempos, ¿no? Un niño primero aprende educación, a comportarse, luego aprende todo lo demás. Entonces, bajo estas dos premisas, vemos que Santiago es lo que hace. Santiago, como pastor de la iglesia madre de las iglesias, por lo tanto, padre de los pastores, tiene que generar la matriz de la iglesia, es decir, él tiene que generar el corazón, bueno, digo él, pero es el Espíritu Santo mediante él, ¿sí me entienden, verdad? Cuando digo Santiago, él tiene que generar la matriz de la iglesia, tiene que sentar las bases sobre las cuales la iglesia debía conducirse. Cuando hablamos de Juan, Juan lo que hace es sentar las bases para que la iglesia sea resistente a todos los ataques que le van a venir. Eso es otra cosa. Aquí lo que hace Santiago es empezar la iglesia, porque él es el primer pastor de la primera iglesia. Por lo tanto, habla de una serie de leyes, de conductas y anticonductas que la iglesia de Jesús debe acatar. Recuerde, 54 imperativos. Entonces, hoy vamos a analizar que la fe es el principio para el carácter del cristiano. Los versículos 2 al 4 de Santiago 1 hablan sobre el carácter. El primer punto que toca Santiago es muy interesante. Es el carácter del cristiano y el principio para hacer el carácter. Versículo 2 dice que las pruebas. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando os encontréis diversas pruebas. Entonces Santiago, como pastor, lo primero que escribe es sobre las pruebas. No hay cristianos sin pruebas ni pruebas sin cristianos. ¿En qué? Digamos, si quisiéramos resumir el cristianismo en pocas palabras, podemos resumir el cristianismo son pruebas. Son dificultades y son acontecimientos con los cuales hay que luchar. Las pruebas. Hace notar que las pruebas son parte del paquete que llamamos cristianismo. Amén. No hay cristianismo sin pruebas ni cristianos. No hay cristianos sin pruebas ni pruebas sin cristianos. Recuerde eso. El cristianismo